A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Ya estamos en la Cita de Letras y tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Pedro Luis Barcia. Él es expresidente de la Academia Argentina de Letras y de la Academia Nacional de Educación. Hola, profesor, es un gusto para mí tenerlo en esta columna. Buenos días, ¿cómo está, Alicia? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿de qué nos va a hablar hoy? Hoy yo quisiera hablar como introducción de un tema que me parece atractivo, que es el de los refranes, que se están perdiendo porque la muchachada no recibe transmisión en la familia del refrán. Ya se ha perdido la mesa familiar donde el abuelo o el padre comentaba un refrán y lo aplicaba a la realidad que habían vivido en ese día o en esa semana. Tampoco en la escuela se desarrolla, y es una capacidad interesante de síntesis que el refrán tiene, sabiduría popular, que se va perdiendo. Entonces quisiera hablar primero de esto, si me permiten ustedes. Y el refrán en realidad es lo que yo llamaría el tuit de la sabiduría popular, porque en un espacio muy breve cifra experiencia humana que sacada de la realidad, extraída de la es un jugo de la vida, es un jugo extraído de la vida. Por ejemplo, el refrán que dice: cielo borregado, suelo mojado, indica que cuando la observación del hombre de campo mira que las nubes tienen forma de ovejita con curvas de lana, es que va a llover. Y esto está comprobado, ¿no? La otra, hablando de lluvia, aquella que dice toda vez que llovió, paró, indudablemente. Entonces, de alguna manera, al cifrar experiencia humana, por eso generalmente los refranes son enunciados en boca, el viejo dice en boca del viejo el consejo. El viejo es el que transmite al grupo popular, al grupo folk, que no sabe ni leer ni escribir, que no es ni de la universidad, no tiene letras, la sabiduría a través de esta experiencia, así como en otras ocasiones el grupo folk transmite sin autor, sin autoría ninguna, los cuentos, por un lado, para satisfacer la apetencia fabuladora del pueblo, y por otro lado, las coplas y las canciones que puede tener el pueblo, sobre todo las coplas que indican a veces sabiduría. De esto podemos hablar en otra oportunidad. Entonces, por un lado la narrativa, el cuento y la leyenda, por otro lado la lírica, coplas y otro tipo de composiciones, y por otro lado la sabiduría popular se refleja en el refrán. Por eso es que un gran humanista del siglo XVII, Juan de Marlara, llamó a los refranes evangelios pequeños, porque indudablemente tienen mucha enseñanza en sí. En el ámbito rural es donde se genera mayor cantidad de refranes en toda la cultura. Un caudal muy grande de refranes a nosotros nos viene de origen peninsular. Nosotros a veces sin saber de dónde proviene, creyendo que son nuestros, refranes muy españoles, ¿no? No por mucho madrugar, se amanece más temprano, es un refrán que tiene siglos, que viene ya desde el siglo XIII en el uso de la lengua y que pasa naturalmente a América. Naturalmente también cuando los conquistadores bajan y las mujeres bajan de los barcos, lo que traen es en su memoria los refranes, los cuentos, las coplas, y que se transfieren. Por ejemplo, en el caso de adaptaciones que conocemos, por ejemplo, se dice en España, es el mismo perro con distinto collar. Nosotros aquí decimos, empezamos a adaptarlo, es la misma colla con distinta pollera. Es decir, es una especie de mestizaje que hacemos del refrán. Uno muy interesante y poco conocido en la adaptación nuestra es el conocido por todos en España y en América, lo que naturaleza no te da, Salamanca, o sea, no lo presta. O sea, Salamanca es el centro de educación típico de España, más importante tal vez en su momento. Entonces, quiere decir que cuando vos no tenés capacidad natural, por más que te pases por las escuelas, por los másteres y por los doctorados, como vos has cursado, Elisa, no hay forma de avanzar. Lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. En la Argentina hemos hecho una adaptación curiosísima de este refrán, porque la palabra Salamanca, entre nosotros, en el pueblo que no conoce quién es Salamanca, en el pueblo ágrafo, sin letras,
entiende que Salamanca es la cueva donde se reúnen las brujas y que tienen cierta capacidad de poder. Entonces es lo que la naturaleza no da, la Salamanca no presta. O sea, esa reunión de brujas que te puede transferir algún poder en alguna creencia popular, no lo presta tampoco, ¿no? De modo que es interesante ir avanzando en este campo del refrán, que tendríamos que desglosarlo en varias exposiciones, porque el refrán tiene en realidad 3 niveles. Yo te digo a vos, que es absolutamente argentino este refrán, no es para todos la boca es potro. Yo cuando en clase lo largo a los pibes de primer año de la Facultad de Comunicación, no tienen ni idea de qué se habla, porque no saben lo que es la boca de potro. Entonces, ¿qué les digo? Bueno, pongan, Google, busquen en Google qué es bota de potro. La bota de potro es una bota que se hace con lo que viene a ser el garrón del animal. Es un cuero duro, es muy resistente, pero es duro. Entonces, al ser tan duro y calzarlo un tobillo y un pie que no está acostumbrado a andar descalzo, te lastima. Entonces, la bota de potro no es para todos. Entonces, el primer sentido literal es este. En segundo lugar, un sentido alusivo es que no es para todos las mismas condiciones, situaciones y exigencias. Hay gente que puede y otras no, de modo que la bota de potro acá se transforma, ya no en la bota original que se hacía con el garrón del potro, sino en situaciones que vos no podés aceptar como propias porque no podés asumirlas, no tenés capacidad. Y después viene lo interesante que hacemos en clase, que es preguntarle al alumno, ¿y vos cómo te aplicás este refrán? Entonces el pibe te dice, bueno, no es para toda la bota de potro, para mí no es el fútbol, porque yo soy lento para correr y no tengo reacciones rápidas físicamente. Entonces, esta adaptación al refrán es lo que cierra el ciclo de quien lo generó. El viejo anónimo, no sabemos quién generó este refrán, que se transmite de padres a hijos, es el que genera el refrán, no todo por la bota de potro, y cae en un aula de una universidad varias décadas después o varios siglos después, y el pibe todavía se lo puede aplicar a sí mismo porque advierte qué vitalidad de sabiduría tiene el refrán. Es como, y con eso ya voy cerrando, no quiero agobiarlos, es como cuando yo tomo una frase muy antigua que no digo de dónde viene porque tiene una profunda sabiduría de siglos, y digo, el pez no sabe lo que es el agua. Efectivamente, porque entonces primero comentamos por qué, porque el pez nace en el agua, se reproduce en el agua y muere en el agua, nunca salió de ella. Entonces, si vos no salís de un ambiente, no podés verlo desde afuera como es, estás metido en él y no percibís. Claro. El gaucho no puede, que nunca salió de su rancho, no puede describir lo que es el rancho porque no lo percibe como una cosa peculiar, es parte de su hábitat, ¿no? Entonces, cuando a los chicos de Pilar, por ejemplo, en la Universidad Austral, les planteaba esto, y bueno, aplicártelo a vos. Y un pibe me dice con mucha inteligencia, me dice, y son los que vivimos en el country, porque nacemos en el country, vamos a iniciar en el country, a primaria en el country, secundaria en el country, y a lo mejor ni siquiera salimos de la universidad en el country. Entonces el pez no sabe lo que es el agua porque no ha salido de su ambiente, y no quiero abusar más con esto, Elisa, y pasaremos otro día a conversar con mucho gusto. Pero, esto es todo por hoy. Gracias. Profesor, pero usted me dijo que había 3 niveles en el refrán, me faltaban los otros 2. No, el primer nivel es el nivel literal, no es para bien. Todo la bota de potro. Segundo, sí, es el nivel alusivo. Bota de potro no significa el impedimento simplemente de la bota, sino que cualquier dificultad humana, este es el elemento alusivo, no es para cualquiera, claro. No es para cualquiera correr 100 metros, no es para cualquiera escalar una cima, ¿me explico? Ese es el nivel alusivo. Y el tercer nivel es el de la aplicación natural que cada uno se puede hacer de ese refrán a las circunstancias que estás viviendo. Perfecto. Repito, nivel literal, lo que el refrán significa, no es para todo la bota de potro lo que significa tal cosa. Segundo, nivel de aplicación alusiva. Alude o comenta o se sugiere cualquier dificultad que el hombre pueda tener que no es compartida por todos porque no todos pueden asumirla. Claro. Y tercero, la aplicación concreta al hecho mismo de esta persona, de Juan, de Carlos, en lo que está viviendo. Claro, ¿Claro? Claro, por ejemplo, un chico en la ciudad del interior, por ahí quizás nunca salió de su ciudad, esa no la ve, porque vivió siempre ahí. Pero claro, es que aquí lo que dice McLuhan, el hombre para ser educado tiene que ser desambientado.
Vos no te das cuenta a veces de esto, Elisa, porque vos has estado en Buenos Aires, has hecho cursos en Andalucía, te has ido a Nueva Zelanda, entonces naturalmente te has ido extraambientando y podés ver mejor la realidad de tu país porque tenés esa experiencia y contraste de otros de afuera. Pero la persona que nace en un lugar, que se desarrolla en ese lugar y no sale de ese pueblo o de ese ámbito o de esa provincia o de más aún de un pueblito chiquitito de medio del campo, no puede tener idea de lo que es su propia realidad, porque no puede contrastarla con otro. Claro. Yo te doy un caso, pues no quiero abusar, ¿no? Te doy un caso, por ejemplo, cuando los primeros que describen la Pampa no son los poetas argentinos, sino que es un fraile, un jesuita, que viene en el siglo XVIII en un galeón a través del mar, llega y lo meten en una carreta, que en esa época tenían 3 metros de alto la rueda de la carreta. ¿Por qué? Porque la pastura de la Pampa era muy alta, entonces había que transcurrir por sobre ese camino hacia Córdoba, donde iba el jesuita, y el jesuita dice en las memorias del siglo XVIII, se llamaba Gervasoni, el tipo Gervasoni, dice, hoy subí, dice, en un galeón de madera y atravesé un mar de pasto. Vos fijate que es la primera descripción de la Pampa que el tipo está haciendo como una adaptación, así como en un galeón de navegación atravesó el mar real, el Atlántico, ahora lo adapta y está haciendo un viaje parecido, pero en otra realidad. El primero que habla que la Pampa es un mar, es un océano de verdura, el mar es como una vasta llanura de agua verde, que es la Pampa misma. Bueno, es un jesuita. Después vendrá la descripción de los poetas que dirán, Echeverría y demás, que la Pampa es un ámbito de una llanura como un mar, que es vasta como un océano, etcétera, de verdura, y después le dirán la estrechez de la imagen cuando el tango dice la Pampa es un verde pañuelo tendido en el suelo secándose al sol. Es decir, aquello que se expandió en un mar, de pronto se lo hace una cosa doméstica. No sé si soy claro. Clarísimo. Bueno, profesor, muy interesante. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Adiós, que sigas bien. Esta columna